Buenas tardes a todos. Dentro de las jornadas culturales que anualmente hacemos en el Centro de Educación de Adultos, previstas en su plan de actuación docente, pues hemos creído conveniente este año conmemorar el 30 aniversario del intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Entonces, para eso hemos traído al cronista oficial de la villa, Juan Luis Naval, que presentaré luego, y también pues va a abrir esta jornada cultural el señor alcalde Manuel García Moreno, dando la bienvenida a los presentes. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos vuestra asistencia y celebrar que una vez más desde el Centro de Educación de Adultos se hagan jornadas de este nivel, con donde la reflexión en materia cultural sea siempre un motivo de encuentro y de participación entre todos los distintos ciudadanos de nuestra localidad. Evidentemente, el que año tras año haya unas jornadas, haya encuentros culturales promovidos desde el Centro de Educación de Adultos es motivo de enorme satisfacción y sobre todo viene a corroborar el trabajo bien hecho de los profesionales que allí comparten muchas horas con los ciudadanos de nuestro pueblo y que hacen posible que la educación sea uno de los pilares básicos de la cultura y del futuro y del progreso de nuestro pueblo. Evidentemente, además, dentro del elenco de profesionales que sin duda mantienen ese grado de implicación, también hay que hacer una mención especial a aquellos que, siendo de nuestra localidad y que hoy están aquí presentes entre nosotros, docentes que se implican mucho más al estar hablando con los adultos y con ciudadanos que, de alguna manera, este tipo de actos les permite reflexionar de una manera mucho más participativa. Y especial mención, como no, a Juan Mellado, que es toda una institución en materia de educación de adultos y que sin duda hace posible que este tipo de encuentros sean una auténtica realidad. Además, yo creo que es un momento clave hablar de hoy mejor que nunca, ¿no? Son 30 años, me decía antes Juan Luis, y que parece mentira, ¿no? Que hoy, a nosotros hablando hace un momento, nos recordaba, parecía que era ayer, ¿no? Que fue ayer cuando realmente se produjo ese intento de romper los niveles democráticos de nuestro país y que desde luego tenemos que celebrar y tenemos que recordar que eso nunca ocurrió y nunca ocurrirá. Estoy convencido que si mantenemos siempre los niveles de tolerancia, de respeto y de civismo que sin duda creo que hemos demostrado todos los españoles en estos años, pues sin duda creo que es un enorme motivo de celebración y como no, de recuerdo de lo que no fue y afortunadamente nunca se consiguió y creo que nunca se conseguirá. Por tanto, que además tengamos la oportunidad de vivenciar qué ocurrió en aquel día en nuestra localidad y cómo se vivió desde nuestro municipio, creo que también es motivo de intriga y sobre todo de interés, ¿no? De motivación. Además, la suerte de poder contar con nuestro cronista de la villa, que sin duda es la persona más cualificada que puede haber ahora mismo en este ámbito y que nos podrá ofrecer sin lugar a dudas pues su mejor saber sobre lo que vivenciamos aquel día, pues tantos chipioneros que sin duda se conmovieron por una noticia que suponía una convulsión en materia política y sobre todo en materia social, y que afortunadamente pues se restableció el orden y que sin duda seguro que todos aportamos nuestro granito de arena para que así fuera, ¿no? Por tanto, creo que poder contar hoy con nuestro cronista de la villa para poder exponer un tema de tanta actualidad, sin lugar a dudas, creo que es un motivo también de orgullo y de satisfacción. Yo sin más le cedo la palabra a Juan Luis y voy a estar ahí atrás un momentito con Pepe, pero nos tenemos que ausentar, lo veremos después en la televisión, que viene la consejera de Agricultura y tenemos que compartir con ella también ahora unos momentos, pero sin duda creo que merece la pena poder vivir un momento tan importante en la historia de Chipiona también, como es el recordar lo que pasó y sobre todo el conocer algunos de los secretos que buen seguro que Juan Luis nos podrá desvelar. Muchísimas gracias, Juan Luis, y Juan, cuando queráis. Bueno, reiterar la bienvenida a todos los alumnos que se han convocado aquí, a miembros de la corporación y público en general que les ha interesado el tema. Decir que el 23 de febrero de 1981 quedará en los anales de la historia como el día en que pudo truncarse de nuevo la democracia española restaurada tras la muerte del anterior jefe del Estado, el general Francisco Franco. Este levantamiento, de haber triunfado, seguramente habría supuesto, aunque alguna gente todavía aún no lo cree, el comienzo de una nueva guerra civil
quizás aún más cruenta, porque en esta ocasión los españoles no iban a ser tan inocentes de dejarse matar en una cuneta como en la Segunda República y hubieran salido a la calle con consecuencias incalculables. 30 años después de esta intentona golpista, con cuentagotas se van despejando las numerosas dudas aún no resueltas en torno a este hecho. Así, por ejemplo, que a pesar del tiempo transcurrido, solo fuese un civil, el sindicalista Juan García Carrés, el único involucrado en la trama golpista y juzgado por ello. Libros como los publicados por Javier Cercas, Anatomías de un instante, o la espléndida biografía del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, o también el anunciado libro de Francisco Laína, aclaran dudas sobre hechos ocurridos en esos días. El 23 de febrero de 1981 quedaron engrandecidas las figuras de Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado o Santiago Carrillo, los únicos que se quedaron sentados en sus escaños en el Congreso de los Diputados. En el caso de Gutiérrez Mellado, ha quedado para la historia su enfrentamiento directo con los golpistas, quienes intentaron derribarle y tirarle al suelo sin conseguirlo. Era quizá esa estampa una estampa muy parecida, muy simbólica, como el intento de derribar la democracia, cosa que no consiguieron. Recordar la figura de Adolfo Suárez en defensa de su compañero y amigo. Un Adolfo Suárez que los demócratas de toda la vida ya le tendrían que haber puesto una calle en cada pueblo de España, pero la ignorancia y estulticia de este país reniega en muchos casos. En la capital de España, en Madrid y en las grandes ciudades, la tarde y noche del 23F fue vivida con intensidad. Los pueblos tampoco estuvieron exentos de movimientos y de especial preocupación. No es por casualidad que el 30 aniversario de tal fecha además he escogido este salón para la conmemoración de tan aciaga fecha. Tampoco es casualidad que sea nuestro cronista oficial de la villa, Juan Luis Naval, nuestra enciclopedia viviente, el encargado de traernos la crónica de ese día en Chipiona, aproximándonos a cómo era la sociedad chipionera en ese contexto histórico de 23 de febrero de 1981. Con ustedes, Juan Luis Naval Molero, cronista oficial de la villa. Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. En estos días, cualquiera que haya puesto la radio o la tele quizás está un poquito harto de oír hablar del 23F. Yo voy a hablar del 23F, de lo que ocurrió en España y la comparativa con lo que ocurre en Chipiona y la situación en la que se encuentra Chipiona en esos momentos. Sin más, paso a leer lo que he escrito. El golpe de Estado del 23F de 1981, también conocido como el 23F, fue un intento fallido de golpe de Estado perpetrado fundamentalmente por algunos mandos militares, cuyo episodio más conocido fue el asalto al Congreso de los Diputados por un numeroso número de guardias civiles, a cuyo mando se encontraba el teniente general Antonio Tejero Molina. Durante la votación del candidato a la presidencia del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, de la UCD, tras la dimisión del entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Hay unos antecedentes que llevan a estos golpistas a dar este golpe. Es decir, el golpe se encuentra estrechamente relacionado con los acontecimientos vividos durante la transición española. 4 elementos generan una tensión permanente que el gobierno de UCD no va a lograr contener: los problemas derivados de la crisis económica, las dificultades para articular una nueva organización territorial del Estado, las acciones terroristas protagonizadas por ETA y la resistencia de ciertos sectores del ejército a aceptar un sistema democrático. En el año 1981, el ejército que había en España, a 4 años de la muerte de Franco, todavía estaba integrado y dirigido prácticamente por los mismos hombres que lo dirigían, y formaban aquel 20 de noviembre en que falleció Franco. Sin embargo, psicológicamente, muchos de aquellos hombres habían cambiado y se habían radicalizado, pues vivían en un mundo de ruptura, de certezas absolutas, que nunca hubieran imaginado de no ser como una pesadilla.
Y no eran pocos los que vivían aquello como una traición tras la legalización del Partido Comunista de España, aquel sábado santo rojo de 9 de abril de 1977, en el que el PC renunció a la reinstauración de la República en aras de una transición política y pacífica. Si a esto se le añade la acción de ETA, actuando en aquellos años de forma preferente contra ellos, aquel clima empezaba a ser un polvorín con la mecha muy corta, ya que en el año 1977 ETA había asesinado a 9 guardias civiles y al primer militar, un comandante de infantería. En el 78 a 22 guardias civiles y 13 militares. En el 79 a 29 guardias civiles y 13 militares. Y en el 80 a 32 guardias civiles y 13 militares. Algo terrible. La etapa democrática comienza con el referéndum para la reforma de política del diciembre de 1976, donde se pide al pueblo su opinión para pasar del régimen en el que se vivía hasta esa fecha a una forma de autogobierno en la que formen parte los movimientos vivos de la sociedad, tales como la implantación de partidos políticos, sindicatos, asociaciones, etc. En esta primera consulta, de los 11.268 habitantes que éramos entonces en Chipiona, tenían derecho al voto 5.888, ya que entonces la mayoría de edad estaba establecida en los 21 años y no en los 18 que tenemos hoy, de los cuales ejercieron su voto 4.777, es decir, el 81%, votando sí 4.669, no 49 y en blanco 52. Chipiona aprobó este cambio, como podemos ver en este gráfico, por una mayoría aplastante. En junio de 1977, 41 años después de las últimas elecciones democráticas realizadas durante la Segunda República, se realizaron las primeras elecciones generales en las que de un censo de 11.461 habitantes, 5.924 personas tenían derecho a voto, ejerciendo su derecho 4.969, el 83%. Fueron unas elecciones en las que participaron una cantidad de partidos políticos enorme. En las mesas electorales había más de 100 candidaturas diferentes. Había gente que se desorientaban y también las había que no votaban por temor a quedar encasillados en alguna de las opciones políticas. En diciembre de 1978 se celebra la reforma constitucional y de un censo de 11.567 habitantes, 6.940 personas tenían derecho al voto. Vemos que va subiendo considerablemente el número de participantes. Participaron 5.331, de las cuales 5.027 votaron sí, 149 no y 82 en blanco. De estas elecciones recuerdo que aún no se le permitía el voto a las personas que en el censo electoral contaban como analfabetos, siendo una merma bastante grande en el electorado, pues sobre todo en las personas mayores existía un alto índice de analfabetismo. Yo particularmente tuve aquel día un pequeño incidente dentro de lo que entonces se podía hacer. El incidente con el presidente de la mesa por la negación de este a que una persona mayor analfabeta que estaba en la cola delante mía votara. Reclamación que me sirvió de poco porque al final no lo dejó votar. Pero en fin, yo consideraba que era injusto y así lo hice saber, ya que el no saber ni leer ni escribir no me parecía un impedimento para no poder ejercer el voto, ya que estas personas normalmente iban acompañadas de sus familiares o personas de su confianza para escoger la opción que ellos querían. En marzo de 1979 se celebran las segundas generales. De un censo de 11.935 habitantes tenían derecho 6.969 y votaron 5.230, el 75%. En abril de 1979, solo un mes después, se celebran las primeras municipales. Con el mismo censo anterior de la participación fue algo menor, 4.694 votantes, el 67%. El reparto de concejales fue 7 para la extinta Unión de Centro Democrático, con 1.870 votos. Salieron de concejal Miguel Valdés, Diego Jurado, Manuel Zarazaga, Enrique Gutiérrez,
Antonio Jurado Miranda, Luis Díaz Quintero, José Jurado Bernal y Gonzalo Gutiérrez Sabater. 5. El Partido Comunista de España, con 1.290 votos. Salieron de concejal Cosme Mellado, Joaquín Vidal, Ildefonso Montalbán, José Vital García y Juan Lázaro Oliva. 3 para el Partido Socialista Obrero Español, con 867 votos. Francisco Lave, Almadana, Alfredo Vélez Ujeda, Bernardo Caro Junquero. Y 2 para el Grupo Independiente Salmedina, con 618 votos. Antonio Lucas del Moral y José Florido Ríos. Obtuvo la alcaldía el candidato de la UCD, Miguel Valdés Benítez, al ser la lista más votada. Y tal vez por falta de experiencia o tal vez por acierto, hizo reparto de delegaciones entre todos los grupos de la corporación, realizándose un buen gobierno durante estos 4 años, sin grandes discrepancias entre ellos, ya que al tener todo el mundo delegaciones, se preocupaban más de gestionar las suyas que a criticar las de los demás. Consiguiéndose así que la fiscalización propia de la oposición se basara en temas de máximo interés para el gobierno de Chipiona y no en temas personales, como ocurrió en posteriores corporaciones, dejando el equipo de gobierno a la oposición con las manos libres y todo el tiempo del mundo para opositar solamente, sin darle la opción de trabajar por solucionar los problemas de su pueblo. En febrero de 1980, el referéndum andaluz, de un censo de 12.398 habitantes, 7.026 personas tenían derecho a ello. Participaron 4.874, el 67%, de los que votaron sí 4.076, no 190, 477 en blanco y 133 nulos. Recuerdo que en los días previos a estas elecciones, desde el grupo de jóvenes que nos reuníamos entonces en el comedor parroquial aquí juntos, se sacaron y ondearon por primera vez en Chipiona banderas andaluzas. La gente estaban aún muy identificada solo con la bandera nacional y se hicieron comentarios no muy favorables hacia ella. Es verdad que eran otros tiempos. Este referéndum trajo consigo la desmembración casi de la totalidad de la UCD. Adolfo Suárez, harto ya de estar harto, decidió el domingo 25 de enero de 1981, en la soledad de su despacho, dejarlo todo. Había tomado 2 decisiones importantes: dejar el partido y dejar la presidencia. Con gesto solemne, la mirada triste y gesto contenido, Adolfo Suárez anunció sorpresivamente en la noche del jueves 28 de enero de 1981, ante las cámaras y los micrófonos de Radio y Televisión Española, su decisión de dimitir como presidente del gobierno y de presidente de la UCD. Atrás quedaban 5 años, los más importantes de la democracia, que cambiaron España, y también quedaron los muchos sinsabores que la crisis de su partido y la mediocridad de sus compañeros le habían supuesto. Poco después, un nuevo suceso conmocionaba la vida política española. El 4 de febrero de 1981, miembros de HB interrumpieron, ponían en alto el discurso del rey en la Casa de Juntas de Guernica. Los cánticos aversales fueron acallados por el resto de los parlamentarios vascos, con vivas al rey y aplausos. Cuando concluyó la larga ovación y antes de iniciar su discurso, el rey dijo: frente a los que ignoran la democracia y desprecian la convivencia, yo quiero proclamar en este momento y aquí mi fe en el pueblo vasco. En Chipiona, la situación política era la siguiente. Por una parte, el Partido Comunista de España de Chipiona era el único partido organizado, pues además de tener sus reuniones en la clandestinidad, era también el único que se atrevía y tenía contacto con el pueblo al sacar su periódico, El Mundo Obrero, a la calle, dejándolos unas veces por debajo de las puertas, otras veces en mano, pero siempre con el temor a ser visto por los guardias. La derecha, mal vista entonces, nadie se consideraba entonces de derecha, al menos públicamente, por el descrédito y la desmembración que se había producido en la sociedad, optó por no presentarse en Chipiona. No se presentó hasta las segundas elecciones municipales, dejándole su espacio electoral a la UCD, partido que muy inteligentemente había logrado crear Adolfo Suárez y que se implantó en Chipiona igualmente. Se empieza ya a hablar de la existencia del Partido Socialista Obrero Español en Chipiona. Y en uno de los festivales del Moscatel de Chipiona, Felipe González acude a este y empieza a contactar con los primeros miembros de los que se formaría este partido en Chipiona.
Ya se oía hablar de Felipe y la Guardia Civil sabía de su estancia aquí en Chipiona, de que había estado en Suresne y demás, pero se hacía la vista gorda porque así se lo ordenaba desde arriba. La sociedad chipionera iba cambiando poco a poco y cuando se aprueba la ley de asociaciones y partidos políticos, un grupo de jóvenes decidimos desde la Asociación Cultural Caipiones, desde donde hacíamos política, forzando a la corporación a realizar algunas de nuestras propuestas, nos dimos cuenta del poder que habíamos obtenido como asociación, ya que desde el gobierno civil, aunque nos controlaban, ya que nos tenían fichados y controlados, se nos respetaba en nuestras reclamaciones culturales y se nos contestaba cuanto preguntábamos al ayuntamiento. Posteriormente decidimos presentarnos formando un grupo independiente al objeto de trabajar por la cultura de Chipiona. Por otra parte, la última corporación del anterior régimen se estaba desmembrando, pues las manifestaciones realizadas por los sindicatos con motivo del paro existente entonces y de los malos tiempos que corría el campo chipionero, el poco apoyo que recibió la corporación por parte del gobernador, hicieron que en un principio el alcalde Antonio Rodríguez Caballero optara por dimitir y poco después se fue desentendiendo uno tras otro todos los concejales hasta llegar a estar dirigido nuestro ayuntamiento por solo 2 concejales, que tuvieron el cargo de alcalde uno, Diego Jurado, hasta 3 meses antes de las elecciones municipales, ya que se presentó con la UCD, y el otro concejal, Pedro Cayetano Castro, los 3 últimos meses hasta que fue elegida la corporación, la primera corporación democrática. Otro episodio que se vivió en Chipiona el 1 de mayo de 1980 fue la manifestación y corte de la cartera de Sanlúcar por los sindicatos, cooperativistas y trabajadores del campo con motivo de los excedentes y precios del tomate. En la frontera con Francia, nuestros camiones eran volcados por los campesinos franceses y nuestros productos se quedaron sin llegar a su destino, provocando grandes pérdidas en nuestro campo. En esta manifestación participaron, además de los líderes de Chipiona, participaron Francisco Cabral, entonces diputado nacional por el Partido Comunista de Andalucía, y Manaute, que posteriormente pasaría a ser consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía. Aunque se desarrolló sin incidente con la policía por participar en ella, fueron denunciados con 60.000 pesetas por el gobierno civil algunos de los manifestantes, entre ellos Ildefonso Montalbán, Joaquín Vidal, Lucas del Moral y algunos más que no recuerdo. La cosa no se quedó aquí y a los pocos días, hoy me han confirmado que no fue a los pocos días, sino que fue el mismo día por la noche, los agricultores se concentraron y manifestaron esta vez en la Plaza Pío XII. Como el corte de la carretera había tenido mucho eco en los medios de información y le había dolido, y no poco, al gobernador civil, esa noche envió a Chipiona un autobús repleto de guardias civiles con la orden rigurosa de disparar a los manifestantes caso de que no se disolviesen. El capitán que venía al frente de la Guardia Civil advirtió y dialogó con varias personas, entre ellos, de nuevo, Alfonso, Lucas y Joaquín, para que se disolviesen, dando un tiempo para ello. La gente increpada no se lo quería creer y no se quitaba de la plaza. La tensión iba subiendo. La Guardia Civil seguía advirtiendo de la orden que tenían de disolver y si fuese preciso, usando las armas. Y finalmente, cuando parecía que iba a ocurrir alguna desgracia, se llegó a un acuerdo con el capitán de la Guardia Civil, a propuesta del mismo capitán, de que él tenía orden de que no se reuniera nadie en la plaza, pero que si se reunía en otro lugar, es decir, en un lugar cerrado, se optó por reunirse todo el mundo dentro de lo que actualmente es la Casa de la Cultura en Pío XII. Yo particularmente me encontraba allí. Reconozco que fue uno de los días que más miedo he pasado. Y recuerdo que en una de las arremetidas de la Guardia Civil llegamos corriendo arriba de la Casa de la Cultura, metiéndonos en una habitación que teníamos entonces allí, la Asociación Cultural, donde nos reunimos en aquella época. Llegamos así al día 23 de febrero. Yo particularmente me encontraba atendiendo en mi tienda, en la calle Zaperal. Solía tener la radio puesta normalmente en un tono bajito para poder atender a la misma vez al público. Cuando de repente, sobre las 6:30 de la tarde, cuando estaban retransmitiendo la sesión de las Cortes, el comentarista de radio dice: acaban de entrar en el hemiciclo unos guardias civiles y han detenido la sesión. Cuando de momento escucho: quieto todo el mundo,
Todo el mundo al suelo y seguidamente oigo unos disparos y a continuación un espacio de tiempo en silencio. La radio parecía, a mí me había dado la impresión de que la radio se había estropeado, porque no se escuchaba nada. Enseguida mi vecino Carlos Bueno, el delegado de Ciego, que vivía entonces junto a mi casa, estaba escuchando también la sección de corte y enseguida me llamó por teléfono y me dijo: Juan Luis, esto es un golpe de Estado. Yo en ese momento lo mismo me lo quería creer que no, pero conforme fueron pasando los minutos y la información quedó cortada, emitiendo las emisoras solo música clásica, dije para mí: hostia, esto va en serio. Lo comenté también con mi padre y como él había vivido una situación parecida me dijo: vamos a cerrar la tienda y vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. A continuación salí de la tienda y me reuní con mis compañeros del grupo Independiente Salmedina, a la cual pertenecía, porque yo me había presentado en el 4º lugar de la lista, y decidimos de venir aquí al ayuntamiento a ver si a través de Gobernación se recibía alguna información diferente a la que estaban dando, a la poca que estaban dando entonces las emisoras de radio, y concretamente la cadena SER, porque las demás quedaron prácticamente anuladas. Cuando llegamos allí nos encontramos con el alcalde Miguel Valdés y algunos concejales más de su grupo y algunos del Partido Comunista, esperando igualmente noticias del gobernador civil, con quien intercambiamos comentarios al respecto. Otros concejales no se presentaron al ayuntamiento por posibles represalias de cualquier tipo. Nosotros, tan inocentes entonces, pensábamos que como éramos independientes no teníamos nada que temer, cualquier cosa. Estuve aquí unas horas en el ayuntamiento y me volví a mi casa. Estuve esperando las novedades y oyendo la música clásica hasta que sobre la 1:30 de la noche salió el rey don Juan Carlos dirigiendo a todos los españoles diciendo que le había pedido a los militares abandonasen y desistiesen el golpe y volviesen a los cuarteles. Más incertidumbre todavía, porque con la carita descompuesta que tenía el rey y la seriedad de los locutores de televisión, de tranquilidad nada. Seguimos un par de horas, mi padre y yo, sin acostarnos, pendientes toda la noche de las noticias y nada, música clásica y nada más. A la misma vez poníamos la radio a ver si se informaba algo más, pero no. Recuerdo que oíamos en la cadena C a José María García, comentarista de deporte, que realizó una estupenda retransmisión durante toda la noche de cuanto iba sucediendo. A la 1:15 de la madrugada del 24 de febrero, el rey intervino en televisión de nuevo, vestido con el uniforme de capitán general del ejército, para situarse contra los golpistas, defender la Constitución y llamar al orden a las Fuerzas Armadas en su calidad de comandante jefe, desautorizando a Milán del Bosch. A partir de ese momento el golpe se da por fracasado. Milán del Bosch, aislado, canceló sus planes a las 5 de la mañana y fue arrestado, mientras que Tejero resistió hasta el mediodía del día 24. Sin embargo, ya durante la mañana del día 24 fueron liberados algunos diputados. Aunque no tenía sueño, yo estaba en la cama con el transistor, medio despierto y medio dormido, me llevé hasta por la mañana oyendo la radio. Aquella noche, que fue recordada como la noche de los transistores, debido a que la cadena SER siguió emitiendo y una buena parte de la población la pasó pegada a la radio siguiendo los acontecimientos. Ya por la mañana, aunque los golpistas continuaban dentro del Congreso, al no tener el apoyo, comenzaron a ir dejando salir a los diputados retenidos poco a poco. La gente estaba toda pendiente de lo que ocurría. En mi tienda apenas entraban clientes. Esa mañana apenas entraban clientes y los pocos que llegaban nada más que se hablaba del tema. Ya sobre las 12 del mediodía la gente advertía de que el peligro había pasado e inmediatamente el ánimo de la gente pasó de un estado de preocupación por los comentarios sobre el peligro de la situación a otro de confianza total, de que no había sido nada. La intentona comenzaron enseguida los chistes y bromas sobre los diputados más destacados, sobre Carrillo, el presidente Suárez, general Gutiérrez Mellado, que si lo tiró, que si ya comenzaron los chistes, ya la gente empezaron a tomárselo de otra forma. Se puede ver aquí cómo el ser humano es capaz de pasar de una situación de temor total a un estado de humor en poquísimas horas. Algunas personas, sobre todo allegadas al PC, decidieron esa noche quitar de en medio toda la documentación que pudiesen perjudicarle, caso de que el golpe triunfara. Otros optaron por salir para Gibraltar a la espera de los acontecimientos, para caso de que triunfase el golpe militar, volar desde allí al extranjero.
Como el centro del mundillo político de Chipiona entonces se desarrollaba en el entorno de mi tienda, pues a la derecha mía estaba la tienda de José Manuel Aparcero, que entonces era el organizador y responsable de la UCD, y a mi izquierda vivía entonces Constancio Becerra, un joyero de militancia comunista que visitaba y se reunían continuamente con él los miembros del PC de Chipiona. Estaba bastante informado de cuanto acontecía por uno y otro lado. También, por otro lado, se oyeron rumores de que varias personas se habían ofrecido en el cuartel de la Guardia Civil con escopetas, pistolas, para lo que hiciera falta. Ese que hiciera falta, me gustaría haber sabido qué. También un conocido sindicalista se acercó a las dependencias de la Guardia Civil para entregar a la Guardia Civil una copia de su baja como militante de dicho sindicato, temiendo pudiese acarrearle problemas en un futuro si el golpe triunfaba. Afortunadamente, todo quedó en un susto y no hubo necesidad de nada de ello. Al día siguiente, Miguel Valde Benítez, entonces alcalde de Chipiona, a través de un edicto, convocó al pueblo para manifestarse, reivindicando la democracia. Nada más. Muchas gracias. Y es lo que os puedo decir. Si tenéis alguna pregunta, pues se puede enriquecer un poco más la conferencia. Pregunta que puede contestar Juan Luis, o incluso yo si queréis, o intentaremos no contestarla. Antonio, claro. No, yo más que una pregunta, ampliar quizá algo de ese día. Sí, claro. Sí, perfectamente. Es que ese día, recuerdo que había aquí a las 6 de la tarde, teníamos una reunión de la Comisión de Paro, que es la que se hacía en aquellos tiempos, que era una comisión de paro, que se solicitaba semana a semana lo que era la jornada del paro. Y yo venía a esta comisión con Joaquín Vidal, y a eso que la hermana de Rafael que tenía el bar, venía atrás y Joaquín me llamó. Y mira que están pegando el día, que se formó todo eso. Y veníamos nosotros para acá, que a Carrillo, que tal, y venimos aquí y nos entramos aquí. Cuando nosotros entramos aquí, ahí afuera, no sé para dónde estaban, pero había 3 o 4 guardias civiles que estuvieron hasta las 3 de la mañana que nos fuimos de aquí, que por lo visto era para vigilarnos, era para que no nos pasara nada, ¿no? Era más o menos la hora. No sé, yo creo que aquí hay más de uno que se acuerda de él. Donde estaban los miembros del partido, que estaban los concejales, estaban los 5 y otros más, estaba Antonio Suárez, estaba el alcalde, había gente, ¿no? Y estábamos, pues nos llevamos, no era hasta eso, nos llevamos hasta las 3 de la mañana aquí. Nos llevamos hasta las 3 de la mañana aquí, con esta gente a llevar. Y hasta las 3 no nos fuimos. ¿Y qué es lo que era? Bueno, tú sabes que Cosme Mellado, que ya había tenido una vivencia de lo que estaba ocurriendo, que fusilaron a su padre, a tu abuelo y a todos juntos, pues aquí explicó en ese pleno cómo ocurrió todo aquello y cómo iba pasando. También iba a salir una cosa que sobre las 8 de la tarde, 8 y media, 9, a nivel nacional, ya te hablo. Los 2 sindicatos mayoritarios, en aquel tiempo el secretario general de la UGT, que era Nicolás Redondo, y el secretario general de Comisiones Obreras, que era Marcelino Camacho, pues pidieron que el pueblo y que nosotros, los trabajadores, nos lanzáramos a la calle y que no nos quedáramos fuera, o sea, que hiciéramos cara a esto, ¿no? Eso ocurrió en algunos pueblos, salió y estaba las cosas preparadas. Lo que no recuerdo
es que del PC alguien haya quitado ficha. Porque mira, yo era miembro del PC y yo venía a esta comisión como concejal, o sea, no como concejal, no iba en las listas anteriores del 79, pero yo no iba a salir. Yo iba a 7 y saltó, o sea, nosotros sacamos 5 y yo el número 7 y el Fati iba a 6. Que también salió el Fati ahí porque entró después por división de otro. Pero que en aquel tiempo no ocurrió esas cosas así. Claro, lo que pasa es que los comentarios, Sí, pero bueno, lo que sí digo es que yo no digo que la destruyeran, sino que la quitaron del medio. que la quitamos del medio. Dicen, bueno, esa es la noticia que me llega a mí. Esa es la noticia que me Pero llega a mí. nosotros lo más normal es que las listas, fichas ni nada, pero las listas, porque en aquellos tiempos había muchos militantes que eran militantes en activo, donde estaban en la calle, donde ya estábamos fichados y ya por mucho que hiciéramos estábamos seguros. Las listas de los hombres que no contaban y que si ocurría algo podía, esa sí la quitaron de medio. ¿Para qué? Porque cualquier ciudadano podía decir un militante del PC sin saberlo absolutamente nadie y caerle lo que y quedarme en semilla, que yo era una de las semillas por si acaso venía otra vez. Eso es lo que trascendió luego en la voz popular en la calle. Y después otra cosa que hay ahí, que fue cuando el corte de los tomates, que fue en el 82, 80-82. Fue anterior al 80. En el 80, ese corte de los tomates, había más gente que fueron denunciados y pidiéndole 2 años de cárcel. Claro. Fue Joaquín Vidal, Alfonso. con una cantidad y 2 años de cárcel. Alfonso y Montalbán, igual. 8 años. También. Antonio Caro. El Lucas. No, Juan Lázaro Oliva y el Lucas. Y nos pidieron, y tuvimos que ir a Cádiz, a juicio a niveles de la primera instancia en Cádiz, y nos pedían 2 años de cárcel a cada uno y 60 años y salimos sueltos. Que por cierto, la abogada de nosotros en aquellos tiempos, muy en los tiempos, la del Partido Comunista de Cristina Hernández. De todas formas, quiero decir una cosa y es agradecerle a toda la gente que yo le he preguntado que me han ido dando datos. No voy a nombrar a gente, pero había mucha gente que, porque es que una cosa que hace 30 años parece mentira que hayan quedado tan pocos datos por escrito. Quiero otra cosa que tampoco aparece ahí, pero era importante. Ese día, al otro día, Comisiones Obreras tenía convocado una huelga general en Chipiona, en el estadio del campo de fútbol nuevo, allí, una huelga general para el tema del campo. Y veníamos a la reunión aquí precisamente para preparar todo el tema, pero los panfletos estaban en la calle El día del 23. convocando la huelga general para el día 24. O sea, que no era por el golpe de Estado, era porque había que hacerla por la situación económica de los trabajadores. Pero lo que dice Antonio, una de las cosas que he escuchado a lo largo de muchos años, esa noche en la que el Partido Comunista pues, hizo algunos movimientos, gente reírse, jactarse de que más o menos pues que la gente se había ensuciado los pantalones. Claro, es muy fácil reírse, jactarse en esa situación, cuando en realidad pues no han hecho nada por la democracia. Y luego también decir, en algunas de las entrevistas que yo he hecho, algunos de vosotros, ¿no?, en respecto a qué situación se vivía en el ayuntamiento, algunos concejales o exconcejales han dicho de que en el sentido de su estancia aquí, pues no es que estuviesen detenidos, pero tampoco no lo estaban. Es decir, era una situación de indefinición la que había en ese momento en el ayuntamiento. O sea, estaban como a ver qué pasaba. Esa situación es la que se podía haber traducido muchos años atrás en la corporación que estaba el 18 de julio del 36, cuando finalmente, creo que fue el 19, por ahí está Tano, el historiador, que a lo mejor tiene mejor memoria que yo,
el teniente de carabineros Vicente Hernández Ramajo disuelve la corporación, y qué lástima, bueno, que ese acta solamente refleja el hecho frío de disolver la corporación, pero no sabemos el drama que hubo en ese momento con esos concejales y qué pasó luego. Quiero hacer este paralelismo de cosas que podían haber pasado. Aquí en esta noche, yo te digo que yo estuve aquí desde las 6 de la tarde, pues comimos aquí las 4 cosas y 4 cosas hasta las 3 de la mañana, ¿no? Y la puerta estaba, la gente entraba y salía, especialmente los concejales y la gente de los partidos políticos entraba y salía aquí en el ayuntamiento, ¿no? La mayoría, yo me refiero al PC, ¿no?, el Partido Comunista, y a la gente de comisiones obreras, nosotros nos concentramos aquí. Había una gente, otros que eran las juventudes, como muy joven, como Isabel María, Manolo Misa, que estaban en la sede. Y en Casa del Ponce. Y en Casa del Ponce también. Allí estaban comunicados todos, y Cosme era que salía, entraba, viendo cómo iba todo esto. Pero que la gente, hombre, lo que había abajo es como la puerta, ahí los que estaban ellos, nos decían a nosotros que era para protegernos, o esperando la llamada, claro. La llamada podría haber sido una llamada para un lado o para otro, ¿no? Miguel Valdés, que ustedes sabéis cómo era, él todas las cosas las preguntaban a Cosme y a otro, a los que iban viviendo más el tema ese, ¿no? Pero Miguel Valdés decía, no, aquí no pasa nada, aquí no va a pasar nada, y llamaba a los civiles para arriba para tomar una copita con nada. A ver, o sea que el miedo, eso de pantalón, eso nada, que también hubo gente que se hartaba de eso, hicieron chistes. el que más y el que menos sabíamos cuando nos metimos en política en aquel momento que nos podía pasar y que nos pasaron a nuestra gente anteriormente. Pero es verdad que se llamó a tirarnos a la calle. En el momento que esto tira para adelante, a tirarnos a la calle y a intentar parar el golpe de Estado, y eso lo hicieron los partidos políticos y los dos sindicatos mayoritarios. Y yo te digo que nosotros estábamos aquí y yo venía como comisión obrera, porque yo era del PC también, pero yo estaba aquí en una reunión como comisiones obreras en la comisión de Paraje. Más preguntas, que seguramente hay gente con muchas dudas todavía por aquí. Parece que han logrado desmovilizarnos a todos. A ver que hace un día una reflexión de por qué estamos tan desmovilizados, tan desmotivados. Y vos hace falta megafonía por la calle. No, yo solamente comentar lo que viví aquel día, porque tuve la suerte, la desgracia, no sé, de estar precisamente aquí y precisamente ahí abajo en la Plaza de la Iglesia, ¿no?, donde hubo 3 ciudadanos de Chipiona que se presentaron, no fue en el cuartel de policía, fue en la policía local, donde se presentaron con las armas. Y en aquel momento era persona muy reconocida en el pueblo, ¿no? Y llegaron al cuartelillo de la policía local, sacaron las armas, las pusieron ahí a disposición, que en aquel entonces era don Esiderio, jefe de la policía local, y se presentaron, efectivamente había dos guardias civiles, se presentaron con las armas a disposición para el lanzamiento del golpe de Estado, ¿no? Y también pues viví la experiencia de que había algunos barcos en el muelle de Chipiona con gente preparada para salir para Portugal. Entonces, Sí, pero no era gente de otra gente, no vimos los barcos, ¿no? No, Antonio, era gente que estaban en política, que sus familias habían padecido lo que tú has dicho antes, y que evidentemente por la situación era similar a lo que se había vivido anteriormente, ¿no? Pues yo recuerdo aquí hablar cómo se fueron y cómo iban y si pasa qué hacemos. Esas cosas sí, esas cosas las vivíamos aquí, con Juan Cebolleta, con Cosme, con todo. Y era, bueno,
De hecho, yo creo que en aquel momento, si llega a hacer lo que sea, porque ahí no estoy, vamos tú para abajo para donde quiera que esté. evidentemente igual que en la República. Mi abuelo estaba aquí reunido con los alcaldes y hubo un barco ahí enfrente donde iban recogiendo a todos los republicanos que se querían ir en el tiempo de la República. Yo creo que no hubo una cosa nada así. No, y aquí en Chipiona, el día 23 de febrero, había gente en el muelle de Chipiona por el temor de lo que podía pasar, e incluso se llegaron a hablar. Gente que tendría barcos propios. Sí, no, hombre, claro, estoy hablando de gente con barcos propios, es decir, en el sentido de gente que tenía la posibilidad, e incluso se plantearon la situación de ver lo que se había vivido anteriormente y lo que podía venir. O sea, no es que se marcharan los pantalones, pero que la realidad era la que había, ¿no? Y más cuando tú ves lo que pasaba en él, porque había concejal aquí arriba, pero ahí abajo no había ninguno, ni sabía lo que estaba pasando ahí abajo, evidentemente. Y yo te lo digo como motivo de causa, porque lo presencié, evidentemente. Y hoy hay policías locales que están en segunda actividad, que están en Chipiona, que fueron testigos de eso. Y esa es la historia, están ahí. Yo lo que más recuerdo cuando terminé a las 3:30 que llegué a mi casa es que estaba mi niña, la mayor, chiquitita en la cuna, y me pegué una alta llorar como que. Lo que sí es verdad que después de 30 años todavía aún no sabemos nada de ese golpe de Estado, porque todavía la gente no ha dicho lo que piensa ni ha dicho lo que ha vivido. En historia, yo muchas veces le digo aquí a los alumnos que, bueno, 30 años es hace 2 horas, ayer mismo. Entonces las cosas están muy frescas. Hay un historiador que está quizá a las antípodas mías, pero bastante bueno en el sentido de que decía, se trata de José María de Mena, que no se podrá hacer, hablaba de la guerra civil, que no se puede hacer una historia desapasionada de la guerra civil española hasta que pasen muchas más generaciones en las que, bueno, se haya podido descubrir todo lo que ha ocurrido, y no se puede escribir desde el punto de vista del doliente o del doloso. Pues con el 23 de febrero pues exactamente tiene que pasar igual, y seguramente todavía nos quedan muchas sorpresas por descubrir. Y una duda es, ¿por qué el rey tardó tanto en salir? Bueno, que cuando el golpe de Estado, si tenía tan claro que defendía la democracia, ¿por qué no salió inmediatamente? Que entonces seguramente no hubiera llegado tanto. ¿Por qué tardó tanto? ¿Y por qué tuvo que salir 2 veces? Hay mucha literatura en torno, se ha escrito mucho sobre esto, pero lo que sí se ha demostrado es que en meses atrás el rey desde luego no había hecho ningún favor en la figura de Adolfo Suárez ni en la gobernabilidad del propio gobierno. En cierto modo dio pábulo a que otras gentes pensaran que era factible una solución. Desgraciadamente el golpe no era solo cosa de militares. Las memorias de Jordi Pujol son claras en torno a movimientos de políticos y de personas. No voy a decir ahora mismo quién, ¿no? Pero por eso digo que todavía hay puntos muy oscuros en que si tardó, no tardó, en qué papel. Es que eso ahora mismo, bueno, pues todavía está muy fresco, ¿no, Jordi? Sí. Bueno, pero incluso hubo políticos socialistas en reuniones clandestinas en aquellos tiempos de pandemia. De todas formas, lo que voy a decir que las cosas más recientes nos han quedado menos datos que de cosas a lo mejor más antiguas. A mí me llama eso muchísimo la atención, porque mientras que yo estaba investigando el tema de lo de la huelga del tomate, había una cantidad de gente, y probablemente aquí de los que estáis, que es la primera vez que habíamos oído hablar de eso, y es una cosa que pasaba hace nada más que 30 años, y salvo los que estábamos en aquel tiempo metidos en el tema, la mayoría de la gente no se acuerda. Incluso los que estaban metidos le he ido preguntando por la fecha, y más lejos ahora Antonio Caro estaba diciendo los 82, Toti de los 80, no hay unanimidad en decir que esto pasó en tal fecha. Y es curioso, y es quizás porque como tenemos un bombardeo de información tan grande continuamente en la televisión, en la radio, eso hace que nos retengamos las cosas como los antiguos que retenían las cosas. Yo recuerdo a la gente antigua decía, pues eso pasó en tal fecha, ¿te acordamos? Tal vez sea por eso. Pero la verdad es que un episodio como ese, porque lo del 23F, hombre, había su temor y demás,
Pero allí en la Plaza Pío XII, aquel día con los civiles, allí sí que tuve yo miedo, ¿eh? Pero Porque yo que me veía a los civiles disparando ya. no solamente fue en la Plaza Pío XII. Bueno, en la En el mercado municipal, frente al mercado municipal, hubo una situación también grave. también bastante grave en el tema, ¿no? Porque incluso había militantes nuestros que después fueron policía municipal que tuvo que parar el coche pegándole el coche de la policía que por poco lo arrolla y lo mata, ¿no? Allí se formó una gorda y precisamente allí a mí por ejemplo me detuvieron allí mismo. Me cogieron, me metieron 4 coches, me detuvieron a 3 o 4, a los que estaban más... Y yendo por la marcha para allá, que estaba todo aquello formado, entonces el diputado nuestro, que era Cabral, tuvo que venir aquí y reunirse ahí como diputado con la dirección de la Guardia Civil, con el capitán, el teniente, esta gente, y entonces le dieron un compromiso de no atacar allí, en el coche. Por supuesto, como se hacía antes todas las cosas que tú tenías que decir, mira, pero no vayan a pasar de aquí hasta allí, hacer lo que tengan que hacer en ese sentido, ¿no? Pero como nos sentamos, y no quería que nos sentáramos en el medio. Ahí va. Cuando hicimos el corte de carretera total, porque no echamos cuenta, pues se formó por la noche, la convocatoria que teníamos era, ya no estaba el diputado, pero ahí estaba Manaute. Y en esa, que Manaute era el secretario general de la OAGA a nivel de Andalucía. Y Manaute, Come Mellado le echaba la gasolina a la motito que traía Manaute de Sevilla para acá y le daba de comida. No, eso seguro. Eso seguro. Era el secretario general de la OAGA en toda Andalucía. Bueno, pues en aquel día la batalla allí fue gorda porque la gente no era... Nos acordamos todos, pero allí podríamos ver a lo mejor 1.500 personas en la movida que había, ¿no? De las 1.500 queríamos 400, 500 que eran los que cabíamos todos estrujados allí arriba. Y la parte de la puerta y todo eso. Pues yo creo que aquí sí no había 300, 400, 400, no había ninguno. ¿No? Estaba los barriles amontonados. Pero eso fue la previa notificada por Antonio de lo que pasó en San Lucas. En San Lucas de Santo Domingo hubo una manifestación y allí la Guardia Civil sirvió, allí dio fuerte. Entonces, una vez que sirvió en San Lucas, ya venían preparados para los de Chipiona y por eso a Chipiona mandaron tanto Guardia Civil. Que por cierto, perdona, ha muerto hace 3 días, me han dicho ahora, y no me han dicho, uno de los chilloneros que estuvieron en aquella pelea, que fue el primer teniente alcalde del ayuntamiento de San Lucas bastante tiempo, Fernando Verdún, que fue uno de las personas del movimiento obrero en aquellos tiempos, donde tuvimos que ir a sacarlo allá arriba de la cárcel, porque en el tiempo que cuando las detenciones y todo que fue cuando los palos, que recuerdo que a Come lo cogieron a pobre entre dos portales y no me la creyeron. Bueno, fíjate tú, después de todo lo que había pasado, que encima termina dando la gente mal. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna curiosidad? Bueno, en cualquier caso, si no hay, voy a aprovechar para coger un detallito para Juan Luis. Directamente desde el almacén del centro adulto, porque valga este detalle. Gracias. Bien, 2 libros. ¿Sabe que me gusta? Solamente daros las gracias por vuestra asistencia, por vuestra participación
y muy pronto pues tendréis noticias nuestras de próximas actividades que vamos a hacer antes de que acabe el curso. Gracias a todos.